Hola iglesia, Dios te bendiga, bienvenidos a nuestro podcast Somos Castillo, Somos del Rey. Acomódate, ponte en tu lugar, prepárate, abre tu Biblia, toma tu café, toma tu refresco, lo que vayas a tomar para que puedas tener un tiempo de meditar en la palabra de Dios y sigamos aprendiendo un poquito más de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Espero que este episodio sea de bendición y compártelo con alguien más. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a empezar en esta hora. Quiero que meditemos en una porción de la escritura, en un capítulo específico de la escritura que está en Romanos, y podamos atender a, a cómo vivir realmente una vida que agrade al Señor, cómo hacer morir de manera muy práctica las obras de la carne en nosotros, cómo someter la carne realmente en nuestras vidas. Esto es un preámbulo. Este episodio se está estrenando antes de la enseñanza del domingo de esta semana. Si estás escuchando el episodio después, bueno, pues escuchaste primero la predicación. Si eres de los que lo escuchan a tiempo, el viernes que se sube el episodio, bueno, ya lo escuchaste antes de la enseñanza. Y, y bueno, como estoy a la par preparando el mensaje del domingo y también lo que te quiero compartir, no sé cómo todavía hilar algunas ideas del mensaje, algunas parte de la enseñanza que me gustaría compartir con ustedes. Pero bueno, el domingo ya lo van a escuchar, o ya lo escuchaste. Hablábamos acerca de cómo la carne no se somete naturalmente a Dios. Y eso nos impide que tú y yo podamos caminar en el propósito de Dios para nuestras vidas, o cumplir de manera firme el propósito del Señor, porque naturalmente la carne desea hacer su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Entonces, bueno, ya profundizaremos ese aspecto en la predicación. Y espero que también sea de bendición para tu vida. Pero hoy quiero darte consejos prácticos. Yo creo que escuchar el podcast y la predicación va a ser un muy buen eslabón de conexión el uno con el otro. Espero que así sea. Porque en este episodio quiero que platiquemos cómo someter la carne, cómo trabajamos de manera específica donde tú y yo podemos someter la carne y así poder rendir nuestras vidas a la voluntad de Dios y a lo que Él quiere hacer con nosotros, a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Así que hoy vamos a ver el capítulo 8 de Romanos y vamos a ver algunos puntos específicos y algunos puntos claves para poder someter la carne y poder tener victoria en todas las cosas. Te voy a dar 6 puntos específicos, por eso es el título del mensaje del podcast. 6 formas en que sometemos la carne. 6 maneras prácticas en la que la carne puede ser sometida y podamos realmente experimentar la vida del Espíritu. Y vamos a empezar con el punto número 1, que está justamente en el versículo número 1 de Romanos del capítulo 8, y es andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Una manera práctica de poder someter la carne es vivir la vida del Espíritu. Suena muy lógico, suena muy bueno, pues sí, no hay mucha revelación o profundidad en eso, pero amados, realmente qué tan intencionales somos en vivir la vida del Espíritu, qué tan intencional eres en andar en el Espíritu. Eso es lo que realmente marca la diferencia entre hacerlo y saberlo y participar de ello, ¿no? Y solamente tener el conocimiento de ello. El versículo 1 de Romanos capítulo 8 dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu. Hay dos maneras de andar. Andar en la carne o andar conforme al Espíritu. Y yo creo que andar en el Espíritu no significa andar con hambre, ¿verdad? Cuando estudiábamos de foráneo, bueno, me tocó estudiar de foráneo en otra ciudad y cuando andábamos con mucha hambre, así decíamos los compañeros, ando en el Espíritu porque no he comido nada. Pero andar en el Espíritu no tiene que ver con eso. Andar en el Espíritu, vivir la vida del Espíritu, tiene que ver con esa disciplina espiritual, amados, que debe haber en nosotros. La Escritura dice que estamos conformados por espíritu, por alma y por cuerpo. Somos tripartitas. Y nuestra parte espiritual es la que se conecta con Dios. Nuestra parte espiritual es la que se conecta con su presencia. Nuestra parte del espíritu es la que escucha su voz. Escuchamos su voz en nuestro espíritu. Somos redargüidos en nuestro espíritu. Trae una repercusión a nuestra alma, que son las emociones, donde sentimos bonito, sentimos paz, sentimos gozo, alegría, emoción, ¿no? Y se transmite también, obviamente, a nuestro cuerpo, ¿no? Ya nos brotan lágrimas, algunos lloramos, algunos reímos, hay una expresión también corporal, pero la conexión es en el espíritu. Entonces, ¿cómo nos conectamos en el espíritu? De manera práctica, por medio de la oración y por medio de la palabra. Son disciplinas espirituales necesarias para andar en el espíritu. Una persona que no ora y una persona que no lee la Biblia no puede decir que anda en el espíritu, ¿no? Porque realmente ese es el fundamento y la base para conectarnos con el Señor. Espiritualmente yo me conecto por medio de la oración y por medio de la palabra escrita, la palabra revelada. Es como yo me puedo conectar con el Señor. Entonces es la manera de andar en el espíritu. Naturalmente la carne no quiere el espíritu y no se somete a caminar en el espíritu, y es por eso que a veces nos da sueño leer la Biblia, a veces nos da flojera orar, no queremos, en lugar de ponernos a leer la Biblia, queremos hacer otra cosa, o nos distraemos viendo otra cosa, y es lo natural en la carne, porque la carne y el espíritu se oponen entre sí, como vamos a aprender en la predicación, o como aprendimos en la predicación, dependiendo cuando veas esto. Hay una guerra constante y una tensión constante, y la manera de liberar la tensión es que tú y yo podamos desarrollar disciplinas espirituales en nosotros. Eso es andar en el espíritu. Voy mucho más rápido porque si no esto va a ser una predicación y no un podcast de 20 minutos. Número 2. Otra manera de someter la carne es pensar las cosas del espíritu. En el versículo 5 de Romanos capítulo 8 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Yo someto mi carne pensando las cosas del espíritu. Otra vez, andar en el espíritu es un estilo de vida, es algo que yo no solamente aprendo, sino algo que vivo, algo que voy desarrollando, voy creciendo en ello. Yo puedo crecer en la vida del espíritu. La Escritura dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces, la obra del Señor es una obra que va en continuo crecimiento. Dios inicia con la salvación, nos rescata, nos traslada de tinieblas a luz, y entonces nos da un nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo, las cosas viejas pasaron y entramos en este proceso de transformación y santificación que ahí la vamos llevando, ¿verdad? Vamos creciendo y vamos avanzando ahí poco a poco. Entonces, de eso se trata la santificación y vida del espíritu. Entonces, el segundo aspecto para someter la carne es pensar las cosas del espíritu. Pensar en la palabra, pensar en la enseñanza, pensar en la obra del Señor en mi vida, en la obra del Señor en mi familia, la obra del Señor en la iglesia. Pensar, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos llenando nuestra mente?
¿De qué estamos llenando nuestro razonamiento? ¿Con qué estamos razonando? ¿Con qué estamos pensando? A veces nuestra mente se satura y se llena de un montón de hilos que no conectan a veces entre sí. Nuestro pensamiento está muy disperso, pero, pero ¿qué hay de pensar las cosas del Espíritu? ¿Qué hay de pensar en las promesas de Dios para nuestras vidas? ¿Qué hay de pensar en las cosas que Él está haciendo alrededor de nosotros? Entonces, una manera en que la carne se somete es pensando las cosas del Espíritu. Oye, pero es que se me ocurrió, no voy a pensar eso ahorita. Voy a pensar en la palabra del Señor y voy a dejar que eso pueda gobernar mi vida. Y amados, tarde o temprano la carne termina sometiéndose, porque termina sometiéndose. Y hay victoria cuando sometemos la carne. Número 3. Otra manera de someter la carne es ocuparse en las cosas del Espíritu. El versículo 6 de Romanos capítulo 8 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces, ya hablamos de andar en el Espíritu, que tiene mucho que ver con este punto. Pensar las cosas del Espíritu, y ahora ocuparnos del Espíritu. Tú te ocupas sirviendo, te ocupas enseñando. Enseña a otros. ¿Sabes que una manera práctica, amados, de vivir la palabra de Dios es enseñándola? Miren, no somos expertos. No somos expertos ninguno de nosotros. Pero hay principios elementales, hay fundamentos de la fe que hemos aprendido. Y yo creo que usted los ha desarrollado de alguna manera. Y si usted empieza a enseñar eso que aprendió, como lo haya aprendido, eso puede ser de edificación y bendición. Y es ocuparse de las cosas del Espíritu, porque está recibiendo la palabra y entonces está también impartiendo la palabra. Entonces nos estamos ocupando, estamos pensando, estamos andando y nos estamos ocupando en las cosas del Espíritu. Entonces, ocúpese sirviendo, ocúpese leyendo, ocúpese estudiando, ocúpese enseñando, ocúpese asistiendo a la iglesia. El congregarse es manera de ocuparse de las cosas del Espíritu, sí. Sí, porque es una ocupación, porque demanda parte de tu día, demanda horas de tu fin de semana, demanda concentración de tu parte, demanda el estar presente. Entonces es ocuparse. De alguna manera, el congregarnos es ocuparnos. Entonces tú sometes la carne yendo a la iglesia de una manera práctica, si lo queremos ver así. Ocúpate en las cosas del Espíritu. A veces nos ocupamos de tantas cosas, amados, que realmente no nos llevan a nada y le metemos tanto empeño y cosas a lo mejor que ni siquiera nos pagan o nos van a dar una remuneración por eso, y le metemos tanto empeño con tal de agradar a alguien o con tal de agradar a otros. Nos ocupamos fuertemente de ello y ni siquiera nos está llevando a nada. Debemos de tener mucho cuidado en dónde nos estamos ocupando, en qué estamos pensando y cómo andamos en esta vida. Una manera más de someter la carne, número 4, es vivir conforme al Espíritu. Versículo 13 dice la escritura de Romanos 8, porque si viven conforme a la carne, morirán, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Entonces es andar en el Espíritu, pensar las cosas del Espíritu, ocuparnos en las cosas del Espíritu y vivir conforme al Espíritu. Mi vida se vuelve, cuando yo hago estas cosas de ocuparme, pensar y andar, se vuelve mi vida la vida del Espíritu. Se vuelve lo natural en mí, por encima del deseo de la carne, por encima de la vanagloria de la vida, por encima de el deseo de a lo mejor hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Ya no es parte de mi vida, sino que ahora mi vida es la vida del Espíritu. Se vuelve lo natural asistir el domingo a la iglesia, se vuelve lo natural abrir mi Biblia, se vuelve lo natural el orar en todo momento, se vuelve lo natural
enseñar a alguien la palabra, se vuelve lo natural cuando alguien está enfermo, en lugar de preocuparme y asustarme, orar por ese enfermo. O sea, la vida del Espíritu se vuelve natural en mi vida cuando pienso, me ocupo y cuando ando. Se vuelve la vida del Espíritu y entonces empiezo a hacer morir las obras de la carne. Y luego hay 2 puntos más, el 5 y el 6, que creo que son importantes para someter la carne. El 5 es dejarte guiar por Dios. Una manera de someter la carne es dejarte guiar por Dios. El versículo 14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tomamos decisiones en base a... yo creo que la respuesta debería ser en base a su palabra, en base a sus promesas, en base a su voluntad. Pero realmente es que, si les comentaba hace un momento en el podcast, somos tripartitas. La Biblia lo enseña, que somos espíritu, alma y cuerpo. Y muchas veces somos guiados por el alma, por las emociones, por los sentimientos, por el fuego del momento, por la sensación del momento, y somos guiados por eso, por encima de ser guiados por el Señor. Pero dice la Escritura que quienes son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y eso es muy importante para que tú y yo podamos someter la carne. No hagas lo que sientes, haz lo que el Señor te pide que hagas. Sé guiado por Dios, sé guiado por su palabra, sé guiado por un consejo de su palabra, por un consejo de alguien firme en la fe, que sabes que está caminando buscando de Dios. Entonces sé guiado por eso, y eso te va a bendecir y te va a ayudar, y la carne se va a someter. Y por último, una manera práctica de someter la carne es orar en el Espíritu. En el versículo 26 del capítulo 8 de Romanos dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La oración en el Espíritu es clave para someter la carne. Hay debilidad, no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo orar, pero cuando tú y yo decimos: Espíritu, guía este tiempo de oración, tarde o temprano tú estás orando conforme al Espíritu, y Él te va guiando, y la carne no predominará en medio de esa oración, sino que será el Espíritu Santo de Dios guiando tu vida. Hay 2 maneras de vivir: conforme a la carne o conforme al Espíritu. ¿Cómo quieres vivir tú? Yo quisiera vivir conforme al Espíritu y así agradar siempre a Dios. Espero que haya sido bendición este episodio, esta enseñanza, y te sirva de alguna manera junto con la enseñanza del domingo que vas a recibir o que recibiste, y pueda ayudarte a seguir creciendo y poder hacer así la voluntad de Dios. Estamos muy contentos de que estamos cumpliendo 8 años como iglesia. 8 años en los que hemos visto la fidelidad de Dios, en los que Dios ha sido bastante bueno con nosotros. Este próximo 8 de octubre a las 7:30 ahí en la iglesia vamos a estar celebrando juntos el tiempo de agradecimiento al Señor. Vamos a celebrar cenando juntos, platicando, comentando, cantando, alabando a Dios por su fidelidad y por su bondad entre nosotros. Y bueno, te animamos a que seas parte de este aniversario de Castillo del Rey Cancún, que ese tiempo de celebración podamos pasarlo juntos, y juntos recordemos, así tengas 8 años con nosotros, o tengas 1 año, 2 años con nosotros, 5 años con nosotros, el tiempo que tengas, ven a celebrar junto con nosotros esa fidelidad de Dios durante todo este tiempo, y bueno, contar testimonios de todo lo que el Señor ha hecho. Dios ha sido muy bueno, y han sido 8 años de su fidelidad y de su amor en medio de nosotros, en esa visión que tuvo nuestro pastor, el apóstol Alfredo Ferrara, que está ahora en la presencia del Señor, y la pastora Esther, que ahora está ahí junto con sus hijos, y ella está ahí siempre orando por nosotros también. Esa visión que hubo en ellos de
de plantar la iglesia. Estamos muy contentos de que ha permanecido esa visión y seguimos ese legado de nuestro pastor. Así que no te lo pierdas, 8 de octubre por la noche, pasar un tiempo juntos celebrando que somos Castillo, somos del Rey. Iglesia, Dios te bendiga y nos vemos en un próximo episodio si Dios nos lo permite. Bendiciones.